Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados docentes? Nuevamente para entregarles un acercamiento, una orientación a este portafolio, del 2025. Mi nombre es Verónica y me encuentran en veronicaportafolios@gmail.com. Bien, hoy día vamos a orientar em, la rúbrica de estrategias de monitoreo de los aprendizajes, que es la tarea 2 en evaluación formativa, ¿verdad? Y del módulo 1. ¿Qué nos dice nuestro manual? Nos dice que la estrategia de monitoreo del aprendizaje está definida en el glosario de nuestro manual, ¿ya? Y tiene relación con los objetivos de aprendizaje seleccionados para la tarea 1, incluir indicadores de evaluación sobre los cuales se espera recoger evidencia, incluir la actividad que le permitió recoger información sobre los indicadores de evaluación y haber sido utilizada para orientar la mejora de los aprendizajes. ¿Dónde tendríamos el destacado en esta rúbrica? El docente que muestre un desempeño destacado cuando ofrece distintas formas o alternativas para que los estudiantes puedan demostrar sus aprendizajes. También, ¿verdad? En forma transversal se cruza aquí el marco para la buena enseñanza, en el estándar 4 y en el estándar 9. Vamos a revisar entonces estos estándares primero. ¿Hacia dónde tenemos que orientarnos? En el estándar 4 el foco es la construcción y recopilación de evidencias de aprendizaje. Está el 4.1, el 4.2 y el 4.4. Entonces dice el 4.1, planifica la evaluación considerando los momentos adecuados y diversas técnicas e instrumentos para esta, incluyendo la auto y coevaluación por parte de sus estudiantes, de modo que todos puedan demostrar lo que han aprendido y sus resultados aporten información oportuna y pertinente respecto del avance y logro de los objetivos de aprendizaje. El 4.2 nos señala que diseña evaluaciones que permitan diversificar y ampliar la evidencia formativa para monitorear y hacer seguimiento del aprendizaje y sumativas para recoger información sobre el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje. El 4.4 construye, selecciona y adecua criterios e indicadores pertinentes y libre de sesgos que entreguen información relevante para orientar la observación del aprendizaje. Ofrecer a sus estudiantes retroalimentación descriptiva, oportuna y evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje. También debemos considerar el estándar 9, su foco, criterio de evaluación y monitoreo de aprendizajes. El 9.2 comprueba durante la clase, mediante preguntas o actividades relevantes, el nivel de comprensión de sus estudiantes e identifica las dificultades y errores para reorientar la enseñanza. Es decir, tenemos que trabajar nuestro portafolio con mucha pregunta, ¿ya? Bastante intencionada, muy planificada y que promueva esta identificación de los errores y de reorientación en la enseñanza que estamos trabajando o en la habilidad que estamos desarrollando. Entonces, vamos a la rúbrica, estrategias de monitoreo de los aprendizajes. Este indicador evalúa la capacidad del aula docente para plantear indicadores de evaluación que señalan el desempeño esperado e implementar una actividad coherente con esos indicadores, con el fin de monitorear el progreso de los estudiantes en los aprendizajes. ¿Ya? Entonces, tenemos que evaluar la capacidad para plantear indicadores y implementar también una actividad coherente con esos indicadores. El competente. Todos los indicadores de evaluación dan cuenta de conductas observables relacionadas con los objetivos de aprendizaje que se propone abordar. Y ojo aquí, porque además para ser competente tiene que la actividad que está implementando monitorear, ¿verdad? Y esta permita recoger evidencias de todos los indicadores de evaluación. Es decir, usted lo que propone tiene que evaluarlo. Todos los indicadores de evaluación dan cuenta de conductas observables que tienen relación con el objetivo y todas las actividades que usted implementa tienen que tener, ¿verdad? Todos los indicadores de evaluación. Vamos a ver entonces la nota, que como siempre les indico es como la mentalidad,
es lo que tenemos que comprender de lo que sugiere la rúbrica. En el punto 1 dice que los indicadores de evaluación se caracterizan por detallar los desempeños o conductas específicas que espera observar y evaluar usando una determinada estrategia. También por considerar habilidad y contenido, ser acotados y estar redactados de manera simple y breve. Ojo con esta indicación, es muy importante. Y en el punto 2 dice que la actividad que describa debe referir directamente a lo que espera monitorear. Sea detallado al referirse a esta actividad, pues respuestas generales tales como hice preguntas, hicieron la guía, sin indicar en qué consistían, no permite saber si a partir de la misma es posible levantar información sobre los indicadores monitoreados. ¿Qué se entiende por evaluación formativa? Comunicar metas y criterios de logro, recolectar e interpretar evidencia, identificar brechas de aprendizaje, retroalimentar para cerrar brechas, ajustar la enseñanza y cerrar la brecha. De todo esto nosotros tenemos que describir. La evaluación con fines formativos es una herramienta que se integra durante todo el proceso de aprendizaje para permitir que tanto docentes como estudiantes monitoreen, reflexionen y tomen decisiones sobre cómo ir avanzando hacia los aprendizajes esperados. La evaluación es una instancia que no solo forma parte de la práctica pedagógica, sino que es en sí misma una acción pedagógica para tener una primera aproximación a los aprendizajes. Ok, vamos entonces a ver, en Docente Más hay un documento que yo quise presentarles a ustedes como una orientación, ¿verdad?, mucho más técnica. La evaluación formativa que le invitamos a revisar en el siguiente esquema es el siguiente. Como número 1, a los estudiantes, se les comunican metas y criterios de logro. En el número 2, recolectar e interpretar evidencias. En el número 3, identificar brechas de aprendizaje. En el número 4, retroalimentar para cerrar esas brechas. Y en el 5, ajustar la enseñanza y cerrar las brechas. Vamos a ver ejemplos al respecto. Comunicar metas y criterios de logro. Los objetivos o metas de aprendizaje y los indicadores de aprendizaje, que son criterios de logro, deben ser específicos y comunicados claramente a los estudiantes. Los indicadores deben ser una descripción que explicita en términos evidenciables u observables la acción que deberá realizar un estudiante para considerar que ha alcanzado un objetivo de aprendizaje u objetivos de evaluación. Por ejemplo, una docente de matemática les dice a sus estudiantes, el problema debe presentar un desarrollo claro que conduzca a la respuesta correcta, ya sea gráfico o numérico. Veamos otros ejemplos. La meta de aprendizaje es redactar narraciones coherentes que expresen ideas, sentimientos y secuencias lógicas. El criterio de logro, la historia debe presentar una estructura clara, es decir, inicio, desarrollo y cierre, utilizar conectores temporales y reflejar emociones de los personajes mediante descriptores pertinentes. Como ustedes pueden ver en el ejemplo que se está entregando, el criterio de logro que el niño debe alcanzar o el estudiante, ¿verdad?, está sumamente claro, especificado, y eso es lo que tenemos que evaluar. En el ejemplo, en la asignatura de Ciencias Naturales, la meta de aprendizaje es aplicar el método científico para investigar fenómenos simples. Y el criterio de logro, el informe debe incluir preguntas investigables, hipótesis plausible, diseño experimental apropiado, recolección de datos organizada y conclusión basada en los resultados. Entonces vemos, al especificar, ¿verdad?, cómo vamos a evaluar, las cosas están claras y deben ser cortas y precisas. Veamos entonces en el número 2, el recolectar e interpretar evidencia. Vamos cerrando, ¿verdad?, este esquema. Es necesario ir recogiendo evidencia precisa sobre qué tan cerca están los y las estudiantes de alcanzar los aprendizajes esperados. Por ejemplo, cuando observamos cómo un estudiante desarrolla una tarea durante el monitoreo. La interpretación de esta información permite definir qué han aprendido, cuáles son sus errores comunes, qué conocimientos previos tienen o no tienen aún y qué habilidades están o no adquiridas.
En este proceso de interpretación también participan los y las estudiantes. Ojo aquí, porque esto es lo que tenemos que ir redactando y tomando en cuenta para poder cerrar esta rúbrica. Para más detalles, ¿verdad? Usted puede revisar el ciclo de análisis de evidencia de los aprendizajes que aparece en el siguiente esquema. Ejemplo, historia y ciencias sociales, análisis de fuentes históricas. La meta de aprendizaje, interpretar fuentes primarias y secundarias para comprender procesos históricos relevantes. ¿Cuáles son los criterios de logro? El análisis debe identificar el contexto histórico de la fuente, distinguir entre hechos y opiniones y establecer relaciones con otros eventos del periodo estudiado. Estos pueden ser, ¿verdad?, criterios de logro para esta meta de aprendizaje. Veamos en tecnología otro ejemplo, en la resolución de problemas con el pensamiento computacional. La meta de aprendizaje, diseñar soluciones básicas a problemas mediante algoritmos y uso de herramientas digitales. El criterio de logro, la solución propuesta, debe representar claramente el problema, contener una secuencia lógica de pasos o procedimientos y demostrar uso adecuado del software o plataformas digitales. Veamos entonces el número 3, que tiene que ver con identificar brechas de aprendizaje. Cuando un profesor o profesora interpreta la evidencia, puede identificar la brecha que existe entre el estado actual del aprendizaje de sus estudiantes y las metas o objetivos de aprendizaje de la clase. De esta manera, él o la docente identifica la zona de desarrollo próximo de los estudiantes en relación a los criterios de logro. Por ejemplo, la misma docente de matemática, al observar cómo sus estudiantes resolvieron el problema, los procedimientos y herramientas usados, se puede dar cuenta del nivel de desarrollo de los conceptos involucrados, preguntándose, por ejemplo, ¿usó solo dibujos para resolver el problema? ¿Usó operaciones? ¿Cuáles? ¿Cuán rudimentario o avanzado es el procedimiento? Vamos a ver otro ejemplo, resolución de problemas con fracciones. Meta de aprendizaje, resolver problemas cotidianos que involucren la suma y resta de fracciones con igual y distinto denominador. El criterio de logro. El estudiante utiliza procedimientos adecuados, dibujos, representaciones numéricas y algoritmos para resolver problemas. Se interpreta la evidencia respondiendo preguntas como: ¿comprende el concepto de fracción? ¿Aplica estrategias variadas? ¿Comete errores recurrentes en los cálculos? Vamos al ejemplo. Ciencias sociales, comprensión de derechos ciudadanos. Metas de aprendizaje. Reconocer los derechos fundamentales presentes en la vida cotidiana y su relevancia para la convivencia. ¿Cuáles serían los criterios de logro? El estudiante identifica ejemplos concretos de derecho en contextos reales, en la escuela o en su comunidad. Al interpretar evidencia se indaga: ¿puede distinguir entre derecho y deber? ¿Expresa con claridad situaciones relacionadas? ¿Muestra comprensión crítica o repetitiva? Vamos cerrando este círculo. Retroalimentar para cerrar la brecha. La retroalimentación permite orientar a los estudiantes sobre qué pasos seguir para continuar aprendiendo, indagando en las causas de sus desempeños, aclarando los objetivos de aprendizaje y motivándolos, ¿verdad?, a mostrarles su avance. La retroalimentación aporta a cerrar la brecha, ya que los y las estudiantes pueden conocer el camino que les falta por recorrer o bien las próximas metas a alcanzar. Ejemplo, lenguaje y comunicación. Meta de aprendizaje, en lectura comprensiva de textos. Analizar elementos claves de textos narrativos para comprender su estructura y su sentido. Criterios de logro. El estudiante identifica personajes, contexto y conflicto en un cuento breve, estableciendo inferencias sobre las emociones de los protagonistas. Retroalimentación posible. Has logrado identificar a los personajes principales. Para seguir avanzando, puedes profundizar en cómo se relacionan sus emociones con los desenlaces del cuento. Vamos al ejemplo 2. En matemática, en el uso de operaciones en situaciones cotidianas. Meta de aprendizaje, resolver problemas matemáticos que involucren operaciones básicas en contextos reales. Vamos a ver los criterios sugeridos. El estudiante selecciona la operación adecuada, justifica su elección y verifica el resultado en situación simple como compras o reparto de elementos. Retroalimentación posible. Comprendiste bien el problema y elegiste la operación correcta. Para mejorar aún más, te invito a explicar por qué descartaste otras opciones. Recuerden, estimadas docentes, que la retroalimentación debe ser completa.
Vamos con recolectar e interpretar evidencia. El último indicador de este esquema: como resultado de la retroalimentación, los y las docentes deben planificar y tomar decisiones sobre qué harán para que su enseñanza se adapte a estas nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, permitiendo cerrar la brecha entre dónde están los estudiantes y dónde necesitan estar para alcanzar los objetivos o las metas de aprendizaje propuestas. Entonces, la meta de aprendizaje: explorar el uso de color, la forma y la composición para expresar ideas y emociones en una obra visual. Criterio de logro: el estudiante crea una pieza original que integra al menos 2 elementos visuales con intencionalidad expresiva. Interpretación de la evidencia: el uso de color transmite una emoción específica. Las formas elegidas comunican la idea principal. La composición demuestra una planificación consciente o espontánea. Vamos al ejemplo 2. Clasificación de seres vivos en ciencias naturales. La meta de aprendizaje es reconocer y clasificar seres vivos según criterios científicos básicos, es decir, hábitat, alimentación, reproducción. El criterio de logro: el estudiante agrupa correctamente ejemplos de seres vivos y explica verbal o gráficamente el criterio utilizado. Y la interpretación de la evidencia: distingue entre animales y plantas en distintos hábitats, justifica las clasificaciones con información relevante, manifiesta confusiones al aplicar criterios. Entonces, cerramos aquí este esquema, ¿verdad? Y nos vamos a ir ahora a la importancia de contar con evaluaciones alineadas a los objetivos de aprendizaje. Qué importante es evaluar, ¿verdad?, en parte esencial de la enseñanza. Esto nos permite tener información del proceso, del progreso y logro de los aprendizajes. Se realiza a través de la evidencia del aprendizaje de los y las estudiantes, lo que escriben, hacen y dicen. La información que se levanta en la evaluación permite tanto a los estudiantes como a los docentes 3 principales situaciones: conocer el avance en los procesos de aprendizaje, reflexionar sobre el avance y las posibles dificultades y ajustar los procesos de aprendizaje. Estos 3 puntos usted debe considerarlos al describir este indicador, ¿verdad?, de su rúbrica. Obviamente, tomando y parafraseando con el tema que usted está trabajando, con la disciplina que está enseñando. Para obtener información sobre el aprendizaje de los y las estudiantes, un criterio esencial es procurar la alineación de las evaluaciones a los objetivos de aprendizaje y a la forma en que lo trabajaremos. Aquí es donde tenemos que tener una coherencia y una pertinencia perfecta. Una recomendación para esto es incorporar la evaluación en el diseño de la unidad, clase o experiencia de aprendizaje. Cuando las evaluaciones tienen una relación directa con lo que queremos que aprendan los y las estudiantes, es posible recoger información confiable sobre el avance de los aprendizajes y además tomar decisiones pertinentes, pedagógicas, apropiadas y congruentes para mejorar estos aprendizajes. ¿Cómo trabajamos para lograr esta alineación? Ojo aquí. Debemos plantear los objetivos de aprendizaje dando cuenta de un desempeño concreto que queremos observar. Debemos ser precisos en los y las estudiantes, lo que aporta objetividad al proceso. Al tener claro cómo se ve el aprendizaje, podemos pensar en la situación evaluativa y definir los instrumentos de evaluación que nos permitan recolectar información sobre esos desempeños concretos o aprendizajes. Cuando los objetivos de aprendizaje son muy amplios o no dan cuenta de un desempeño observable directamente, debemos desglosarlo en indicadores de evaluación que nos permitan definir las mejores formas para evaluar el aprendizaje. Pero ojo, colegas, más es menos. Así que acá, a ser precisos, demostrar nuestras mejores prácticas, ¿verdad? Y trabajar con indicadores de evaluación que sean muy pertinentes hacia el objetivo que nos hemos propuesto. Ahora, cuando hablamos de indicadores de evaluación, ¿de qué estamos hablando? También llamados criterios de evaluación. Buscan dar cuenta de lo que los estudiantes deben conocer y saber. Son acciones observables que deben realizar las y los estudiantes para demostrar su aprendizaje, lo que permite además medirlo. Son desagregados del objetivo de aprendizaje y deben tener coherencia con este, pertinencia y coherencia. Agrupados contienen el objetivo de aprendizaje, entregándonos información de conocimientos, habilidades y actitudes que queremos promover. Es decir,
Con estos indicadores nosotros tenemos que dar la cobertura al objetivo que hemos propuesto. Deben abordar lo relevante del aprendizaje, es decir, ir a lo central del objetivo y no a los aspectos periféricos o accesorios. Nos tenemos que centrar en la habilidad, el contenido, el conocimiento. Tenemos que darle la cobertura. Estos se redactan de forma similar a los objetivos: acción, conocimiento, contexto o condición. Por ejemplo, explica las consecuencias que tienen las acciones de ciertos personajes de los textos. El indicador no necesita tener más elementos, no es como el objetivo que tiene 5 elementos. Ya el indicador precisa de estos 3 elementos. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver en el ejemplo de sexto básico en la unidad número 1. Dice resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias e impropias y números mixtos con numeradores y denominadores de hasta 2 dígitos. El objetivo de la clase es resolver adiciones de fracciones propias con distintos denominadores. Ojo, aquí falta la actitud. Indicadores de evaluación. Suman fracciones con distintos denominadores de manera pictórica. Número 2. Suman fracciones con distintos denominadores de manera escrita, amplificando o simplificando. Veamos. Los indicadores de evaluación deben contener expresiones unívocas y ser expresados en acciones específicas observables por cualquier evaluador, permitiendo disminuir los errores en la evaluación. Es por ello de suma importancia evitar conceptos o formulaciones que tengan más de una interpretación. Esto también es útil para las y los estudiantes porque les permite saber qué se espera y cómo se evaluará el logro de sus aprendizajes. Otro punto importante, permitir cierta flexibilidad para entregarnos suficiente libertad al momento de definir la o las formas de enseñarlos y evaluarlos. Si nuestro indicador es demasiado específico, puede cumplir con los criterios de ser preciso, observable y medible, pero puede ser muy rígido y dificultar la toma de decisiones sobre cómo enseñarlos y evaluarlos. Entonces aquí hay una línea, ¿verdad?, en relación a ser tan exigentemente precisos o coherentes o rígidos. Tenemos que tener ahí el cuidado, ser muy sutiles en estos indicadores que vamos a trabajar para nuestros portafolios. Finalmente, la falta de alineación entre los objetivos de aprendizaje y la evaluación tiene riesgos importantes en la práctica pedagógica y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Algunos de estos riesgos son obtener información imprecisa o que no dé cuenta de lo que buscamos evaluar, emitir juicios incorrectos sobre el proceso de aprendizaje, además tomar decisiones pedagógicas erradas y realizar juicios evaluativos, equivocarnos en las notas, en las calificaciones o valoraciones que serían equivocadas. Bien, estimados colegas, estimadas colegas, espero, como siempre, ser un aporte para sus portafolios. Tengan consideración en estas orientaciones y siempre deseándoles mucho éxito. Mi nombre es Verónica y me encuentran en veronicaportafolios@gmail.com. Gracias.